Muy buenas noches a todas las personas que en este momento se conectan aquí a esta su posada Aralín a través de, obvio, su fanpage de Manualidades Casanago. Mil gracias a todos ustedes que están allí presentes. Y bueno, ya iniciando mes de diciembre, ya estamos culminando por fin este caótico, enrarecido, en fin, todos los denominativos que le quieran dar al 2020. Así que a ustedes mil gracias por acompañarnos. Ya vamos a andar aquí la cámara. Mil gracias a ustedes por su paciencia, por sus contribuciones y por acompañarnos durante toda esa temporada. Ya estamos cerquita justamente de culminar esta primera temporada de Construcción de Mundos que nos ha permitido conocer, explorar e indagar sobre este gran universo que tiene el rol a través de los juegos, a través de muchas experiencias de jugadores, de directores y de creadores de juegos. Recuerden siempre seguirnos allí también, igualmente por Instagram a través de nuestro espacio de Casa Línea al Piso Nago. Ahí tenemos cosas que realmente les van a fascinar y les van a sorprender para que no se lo pierdan. Y más para esta temporada de diciembre, allí tienen una buena excusa para encontrar su regalo preferido, se los aseguro. Saludos a todas las personas que también nos escuchan también y nos ven a través de YouTube, allí por diferido. Mil gracias y lógico a todos los oyentes que nos escuchan a través de nuestras plataformas de podcast, a través de Google Podcast, Spotify, Breaker, Pocket Cast, Radio Public, Anchor y Apple Podcast. A todos ustedes mil gracias. Pero bueno, gracias al cielo y por fortuna nunca estoy solo en la posada. Siempre tengo gratas compañías y como siempre es un honor tener que presentar justamente a nuestro máster de cabecera, a nuestro invitado de siempre, a nuestro el otro eje base fundamental para que la posada Aralín esté firme allí. Así que bueno, saludos allí a la señorita Shmina, buenas noches. Pero bueno, ahora sí, Camilo, muy buenas noches y bienvenido a esta, la posada Aralín. Carlos, muchísimas gracias, queridos oyentes. Sean bienvenidos a nuestro programa 29. 29 programas más un especial tiene esta primera temporada en la que ustedes muy amable y generosamente nos han acompañado. El día de hoy la pasaremos en grande con, tengo que reconocerlo, el tema del día me encanta, me apasiona, no es magia, y tampoco son mandalorianos, pero igual me encanta y tampoco es torturas y este tipo de otras cosas que usted me ha visto hacer las veces que juego. No, por favor, no piense mal de mí. Me siento haciéndole publicidad a una página perversa, pero bueno, dejémoslo ahí. Pero no piense mal de mí. El día de hoy, bella dama, muy buenas noches. Hablaremos de... Se me ha ido, aquí está. Atrápalo. Gestión del conocimiento en mundos construidos, de rollos a holocrones. Vamos a hablar no tanto de la gestión del conocimiento de yo de M que tomo notas, de eso hablamos en un programa anterior, sino que hoy hablaremos del papel de, de la información, desde la tradición oral hasta aquellos textos o digitales o impresos con los cuales un jugador en un mundo de rol se puede encontrar. Pero no hablaré más porque hay que también darle la invitación, la palabra a nuestro otro gran coequipero. Un saludo muy especial a Así Diego es. Mejía. Hola Diego. Muchos saludos a Diego Mejía, saludos a todas las personas. Ahora vamos con nuestro General Motors, mentira, nuestro también Master allí de todo el mundo de Star Wars, que ya es parte fundamental de nuestra posada. Así que David, muy buenas noches y bienvenido. Caballeros, muy buenas noches para ustedes también, muy buenas noches para aquellos que nos están escuchando en todas las plataformas que ya Carlos mencionó, que son bastanticas por cierto, y de todas las partes del mundo que Camilo no mencionó, pero que en algún momento mencionará o que mencionó en programas anteriores. Pues, ¿qué decirles? Muy agradecido de estar con ustedes en la posada como cada miércoles, porque en esta posada se aprende muchísimo y a ver qué nos tiene preparada la sesión de hoy. Exactamente. La idea es tener bastantes sorpresas, bastantes crónicas, discusiones alrededor del tema que ya bien refería Camilo, que es justamente todo lo que tiene que ver registro de conocimiento, ojo, al interior con los personajes, con todo lo que viene del interior de un juego de rol.
Así que bueno, sin más ni más, vamos a empezar con esta exploración y para que ustedes también interactúen con nosotros, para que nos comenten, también nos narren también sus situaciones, sus anécdotas alrededor del tema. Aquí, por mencionar inicialmente Camilo, y es justamente preguntar, es cómo entender esa gestión de conocimiento aplicada en un juego de rol, cómo varía de juego en juego. Bueno, voy a citar a uno de mis profesores para poder explicar la gestión del conocimiento. Qué pena si se me olvida el nombre del otro autor. Hay un texto escrito por un señor de apellido Davenport que habla de 3 palabras clave, que son datos, información y conocimiento. El dato es un grado que nos da un termómetro, es un número que nos da un reloj. La información es todo aquello que encontramos consignado. Es decir, usted lee la parte inferior de esta pantalla y le sale una publicidad fabulosa para estos cuernos, para que beba mientras juega. Listo, vale. Pero eso es información. ¿Qué es el conocimiento? El conocimiento es un proceso, lo voy a decir en términos generales, es un proceso exclusivamente humano. Una máquina no puede generar conocimiento. Una máquina toma datos para producir información o toma datos para producir otros datos. Pero si lo extrapolamos a otros mundos fantásticos, a otros mundos de juego, otros escenarios de juego, nosotros estamos hablando que toda raza pensante, y aquí sí puedo meterme en la categoría un droide también lo hace, si su programación se lo permite, pero o un homúnculo en otro tipo de mundos fantásticos, pero a lo que voy es, tiene que ser un ser pensante el que produce conocimiento, que en últimas es ese, ese rumiar la realidad para podérmela apersonar y utilizar más adelante. O sea, básicamente que la gestión del conocimiento es las herramientas que tiene un PJ, un jugador, no, pues el personaje, perdón, las herramientas que tiene un personaje para poder vivir y adaptarse mejor a su mundo específico de juego. Un saludo especial al maestro Fernando Plested. Muchos saludos y un abrazo. Buenas. El tema está bueno porque en Galaxy Sentinels es un tema fundamental. Existe la red galáctica Casimir, que es fotónica y fue parte de la historia central de Crononauta de Luz. Su sabotaje fue planeado por siglos. Su estructura fue hecha para que fuera vulnerable. Ahora, en su segunda tendida en la galaxia, es mucho más robusta. Muchas gracias, Fernando. Y de paso ahí está la cuña para usted que nos está escuchando y está viendo el programa. Lo invitamos a que conozca Galaxy Sentinels del maestro Plested, lo juegue, lo disfrute. Exactamente, y ahí vamos acotando y sumando justamente todos estos factores de conocimiento y de construcción, ojo, al interior, dentro de lo que es la confección del mundo, dentro de lo que es cada personaje también. Y bueno, David, ¿qué nos puedes complementar frente a esta inquietud y frente a esta exploración inicial que hemos hecho de este tema? No, pues yo creo que lo que dijo Camilo está pues, bastante completo, así que yo me quedaría con lo que dijo él así, tal cual como lo dijo. No tengo nada que agregar en este momento sobre eso. Cabe decir, por lo menos dentro de lo que estaba bien que ha señalado Camilo, sobre justamente que para generar ese tipo de dato o información, o ya en conocimiento, efectivamente debe construirse a partir de seres que tengan esa instancia para poder llevarlo a cabo. Dentro de nuestra realidad, en nuestro mundo, pero nosotros como seres humanos tenemos esa capacidad ya de procesar, digamos, toda esa dinámicas. Al interior de un juego, pues tenemos diferentes mundos, diferentes universos, diferentes tipos de criaturas que pueden procesarlo justamente dentro de ese entorno construido de ese juego, y de allí lo fundamental e importante de comprender y entender cada uno de estos escenarios, tanto en la construcción de este mundo,
tanto en la construcción de lo que tiene que ver con esta raza, en fin, todos esos detallitos que ayudan a entender cómo yo puedo asimilar y comprender un dato, una información o un conocimiento, porque puedes tener, digamos, una runa específicamente que puede ser de una raza totalmente diferente a la tuya y puedes tener el dato, ¿sí? De que ahí hay algo simbolizado de tal raza, pero el conocimiento, o sea, si tú no tienes el conocimiento o la sapiencia de tener el conocimiento en ese idioma de esa raza, vas a quedar totalmente inmerso en solo saber ese dato, esa información, pero el conocimiento, o sea, el conocer, el saber qué hay detrás de ello, va a ser difícil de entenderlo. Y esto es lo que justamente es la meta de hoy, que ustedes exploren y conozcan con nosotros. David, aquí preguntarte es, ¿qué niveles de registro de información y conocimiento podemos definir? ¿Y qué riesgo tiene no acotarlo? Pues, a ver, vamos a empezar con la parte final, que es la de qué riesgo tiene no acotarlo. Y es el hecho de que puede generar confusiones, básicamente. O sea, porque pues no es lo mismo registrar información en un mundo como en un mundo medieval como el de Dungeons and Dragons, como un mundo futurista que es el de Star Wars, por ejemplo. Entonces, digamos que es que yo no sé que, por ejemplo, en Dungeons and Dragons no se puede guardar información en computadores. Entonces, eso puede llegar a generar como eh, pues cierta confusión y o sea, se puede llegar a derrumbar como una percepción que tengo yo que puede ser como, no, pues que en Dungeons and Dragons se puede guardar en computadores. ¿Dónde está mi computadora? Si ya no guardo en computadora, pues bye. Cuando el máster dice como, pero venga, es que si está consciente de que aquí no se puede guardar en computadoras, sino que se guarda es en pergaminos, en bibliotecas, en libros. Eso ya sería como los niveles de registro, que pues como sabemos no es lo mismo. En primer lugar, no se lee igual un libro que un pergamino o una tablilla. Sus métodos de fabricación son distintos, lo cual también influye en la percepción que se tiene del mismo. Sus métodos de conservación son distintos. Dependiendo del material, se conservan de una forma u otra. Y también es algo que hay que tener en cuenta por el hecho de que, si no, esa misma conservación se puede ver afectada. Yo quiero escribir en este papel cierta información para que perdure por siglos. Pues si simplemente se deja papel por ahí, pues como que no, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta como la forma en la que se hacen, también como para no tener este tipo de confusiones. Camilo, ¿qué nos puedes complementar? Bueno, de hecho es que quiero pisar un poco la manguera de la segunda mitad de la pregunta anterior, qué pena. Y es cómo varía la gestión del conocimiento de un juego a otro, pero David la desarrolló muy bien. Básicamente, ¿qué pasa si yo no acoto la información? Si el juego, el que sea, funciona muy al estilo La Matriz, donde básicamente voy a utilizar términos de calabozos. Yo hago una salvación de inteligencia y cualquier conocimiento me llega a la mente. Hombre, si usted lo nota, eso le quita la diversión al juego. De esto creo que lo abordamos un poco más, lo abordaremos un poco más adelante con más detalle, pero caigan ustedes en cuenta de que jugar con la información es clave para que un juego de rol tenga suspenso. O sea, es que es casi el ejemplo del teléfono roto. O sea, yo suelto el dato. Varias veces el DM se espera, incluso varias sesiones, y dice cosas. Nos pasó en el juego del sábado con David, que se nos había olvidado el nombre de un personaje que al comienzo de la campaña le salvamos la vida y resulta que era nuestro contacto. Entonces, no, pues ustedes se tienen que acordar. Ya, yo abiertamente me metí en el personaje y dije, yo la odié, le dije al compañero que había,
yo le dije que la matáramos, así que pues usted cree que me voy a acordar del nombre. Pero la verdad es que luego al cabo de un rato fue que dije, se llamaba Maya. Listo. Pero de inicio no llegó. Esto pasa mucho en el juego y da pie a muchas situaciones. Usualmente el jugador tiende a decir, ah no, pero DM repita, director de juego repita. Y no es obligación del director de juego dar esas repeticiones. Es básicamente tener muy consciente la gestión de esa información, por pequeños datos que sean o grandes tomos enciclopédicos, que implican que el personaje se movilizó hasta una biblioteca. Un último ejemplo. Pues estamos jugando en Star Wars en la etapa de la Guerra de los Clones. Es bien sabido que dentro de la biblioteca Jedi, dentro de, digamos, la galería privada, están holocrones Sith, es decir, donde hay sabiduría Sith específica. Si arranca un Padawan Jedi a nivel 1 y ya tiene acceso a esos holocrones y descubre cómo abrirlos, cómo desencriptarlos, pues hombre, eso es la bomba. Y es que tiene todos los holocrones a su alcance. Hombre, eso es la bomba. ¿Usted qué es lo que quiere? ¿Crear el nuevo Darth Revan o qué? O sea, ¿qué es lo que tiene en mente usted DM? Porque la culpa no es del jugador, la culpa es de usted, director de juego. Usted es el que se encarga de acotar, de darle pita a sus jugadores o de quitarles pita, de tenerlos corticos, que le estén haciendo preguntas, de hacerlos sentir desconcertados, porque eso hace parte de la tensión narrativa que hace que el juego pues sea interesante. Qué pena, lo último con lo que cierro, hubo un jugador que me criticó durante mucho tiempo. Teníamos, pues usted me ha visto dirigir, sabe que mis partidas a veces son un poco pesadas. Y me decía, pero usted ¿por qué no nos deja ganar una? Usted no sabe lo difícil que son estos juegos. Venimos de una semana que en la vida real ya es pesada para que usted nos siga jodiendo la vida. Yo no le respondí porque no es mi tarea responder, eso ya lo había dicho en algún programa anterior. Pero mire usted la satisfacción después de todo lo que cuesta vencer. Es que es mucho más excitante que simplemente estar venciéndolo todo sin el menor esfuerzo. Con esto no quiero decir que todas las partidas tengan que ser difíciles, pero tampoco todas pueden ser un regalo. Lo mismo va con el tema del conocimiento. Pueden encontrarse un texto, pero resulta que el texto está en una lengua desconocida. Hablábamos en el programa anterior del mapa del Hobbit, donde solo una luna específica habilitó unas runas extra, unas runas lunares que daban otros datos de la montaña solitaria. O sea, esto es muy valioso y hace parte también de la gestión del conocimiento. Y ya, no digo más. Mucha carrera. Hay, por ejemplo, un elemento común fundamental dentro de ese registro de conocimiento y es el que, por ejemplo, acotando un mundo como Dungeons and Dragons, es fundamental y es el mago. El mago, ¿qué es sin su libro de conjuros, por ejemplo? O sea, ¿qué sería de ese elemento tan fundamental y vital justamente dentro de lo que le permite esa experticia de generar su fluido mágico? O sea, porque está allí almacenado a través de este elemento fundamental de registro con el cual puede materializar y condensar toda esta energía para generar el efecto que busca contra su oponente o para apoyar a sus compañeros. Esos detalles son, por eso hay vitales. Charlie, de hecho, usted acaba de dar un ejemplo fabuloso. A muchos DMs les pasa que el mago no tiene un libro de conjuros. Entonces, es que subí de nivel y entonces tengo acceso a conjuros de nivel 3. Ah, eso miren el manual. O sea, su libro de conjuros es todos los conjuros del manual. Hombre, eso es descabellado por donde lo mire. Exacto, siempre hay una limitante, es que es lógico, o sea, no es como me llega aquí como, bien lo ha dicho Camilo, como Matrix, me llega aquí todo el conocimiento y ya, no, o sea, no, es el entorno, miremos los contextos, miremos lo que hemos acotado siempre, la construcción del mundo en ellos se fundamenta en darle también una veracidad y una credibilidad a lo que estás construyendo. De otro modo, se convierte en algo muy mecánico, pues para eso
como ya en otros programas lo hemos dicho, pues para eso está un videojuego, para eso hay otros espacios, pues, que ya es totalmente mecánico, allí lo tienes y listo, lo quieres así por inercia, pero no, aquí es justamente la esencia del rol, y ya esa es la base, o sea, por eso es un juego de rol, o sea, tú captas, registras y tomas este conocimiento por una causa, motivo justificable. Eso, por eso es tan fundamental entender todo este tipo de conceptos. Entonces, bueno, Camilo, aquí para seguir justamente con todos estos detallitos, ¿cómo implementar la encriptación como una parte activa de una aventura? Esto yo sé que es algo que tengan, porque esto es casi que una huella propia dentro de los juegos de Camilo. ¿Y cuánta información literal conviene poner al alcance de los jugadores? Oh, esto va de la mano también con la pregunta anterior. Cuando nosotros hablamos de niveles de conocimiento, nosotros estamos hablando de qué facilidad tiene un personaje para entender su realidad. ¿Mm? No es que le hablan de dragones y es que el tipo es una eminencia. Aquí nosotros estamos hablando de una categoría de sabio. Y es un personaje que está curtido, que está curtido, que sabe varios idiomas, que lo sabe leer, que lo sabe hablar, que sabe que no todos los, o sea, que no todos los idiomas tienen un alfabeto propio o un silabario propio. Y, y también es un personaje curtido, curtido en, en saber encontrar las triquiñuelas. Es aquí, perdóneme el ejemplo, pero, pero pues este señor Dan Brown supo, supo incluir unos acertijos muy interesantes en su primer gran éxito, antes que fuera la repetición de la repetidera. Pero en el código Da Vinci, cuando él incluye algo como el cryptex, hombre, está hablando de un nivel de encriptación. Es que es una caja fuerte, dentro de la caja fuerte hay más cosas. Hay otra caja que es la que tiene el código de Fibonacci, por ejemplo, y es que si no se digita una clave en específico, la caja no se abre. Esta otra que es un rompecabezas japonés, y si yo no muevo las fichas, es una caja tridimensional, si no la muevo adecuadamente, la caja no se abre. Y aquí, si lo notan, yo no estoy hablando del conocimiento escrito, pero sí implica un conocimiento para poderlo abrir, para poder acceder a él. Porque en últimas, perdón porque sé que le estoy pisando la manguera a la experticia de David, pero es la esencia detrás del holocrón. Yo necesito abrir el holocrón para poder acceder a la información contenida en él. Y, Hay y una parte por allí de Fernando muy sí, interesante, Camilo. dice el maestro Plester, mis jugadores magos apenas llegaban a cualquier poblado, buscaban libros de lo que fuera. Podía haber un conjuro. Uno encontró un conjuro tan avanzado que tenía 7 páginas y lo pudo entender hasta mucho tiempo después, cuando subió de nivel. Es un ejemplo maravilloso y sobre todo que muestra una coherencia de los jugadores sobre lo que está enfrentando. Admitámoslo, usted que comienza a dirigir, usted no comienza siendo una eminencia en el tema y hay muchas cosas que hemos hablado en los programas, en todos nuestros programas, que usted ha dicho, eso suena muy interesante, pero de aquí a que yo lo implemente, y es normal, usted tiene derecho a no implementarlo todo, a no saberlo implementar todo y a arriesgarse. Ya, y que me salió mal, no lo vuelvo a hacer, me salió mal y lo mejoro y lo vuelvo a hacer, es decisión suya. Igual pasa con el jugador. La diferencia entre el director de juego y el jugador es que el jugador de alguna manera está respaldado por el nivel de su personaje. Él pudo haber tenido un personaje nivel 15 que murió de una forma, voy a utilizar buenas palabras, una forma épica. Es inmortal el personaje, pasó a la historia y el director de juego le dijo, ah, maravilloso, vuelve a arrancar con uno nivel 1. El tipo de alguna manera se puede sentir robado, robado. Sin embargo, le es mucho más fácil ciertas gestiones y justificar el aprendizaje de su jugador de cara a ciertas cuestiones. Cosa que no sucede cuando el jugador es su primera vez siendo nivel 1. Tiene derecho a cometer todos los errores. Muchas veces alguien se atreve a levantar el dedito acusador porque le salió mal el número en el dado,
porque describió una hazaña maravillosa y cuando la fue a hacer fueron solo pifias. ¿Y qué? Va de la mano. Todo esto de lo que le estoy hablando va de la mano. Está estrechamente conectado. Porque, vuelvo al ejemplo del Hobbit. Los enanos llevaban mucho tiempo con ese mapa desde que Gandalf se los entregó. Y sin embargo, no se les había ocurrido. Hasta que no llegaron con Elrond y justo coincidió esa noche. Es que fue puro azar del director de juego. Que dijo, que está la noche afortunada, qué carajos están con el elfo, justo resplandece la luna y aparecen las runas lunares. Unas runas lunares que se activan en una noche específica del año. Eso es de un máster perverso, realmente. O sea, si lo analiza con detenimiento, si no hubieran llegado esa noche entonces, si esa noche hubiera estado nublado entonces, piénsalo un poquito. Pero lo que voy es, perdón Charlie, es básicamente, nosotros aquí hablamos que la encriptación es algo a lo que el personaje se expone todo el tiempo. Y es necesario que se exponga a eso. Va desde la elección básica, cuando el jugador le escoge las lenguas de inicio al personaje. Arranca desde ahí. Porque resulta que uno de los primeros detalles de encriptación que pone el DM es, bueno, el DM hablando otra vez de calabozos, porque me pasa todo el tiempo. El tipo me hace preguntas, yo le sugiero, él escoge lo que se le da la gana, y se encuentran con una criatura que habla la lengua que ninguno de los miembros del grupo habla. Siempre pasa, si no note su nivel de encriptación. Arrégleselas como pueda, porque él no habla su lengua, usted no habla la lengua de él, usted lo considera o no hostil, haga lo que pueda. En este aspecto que es importante, justamente encriptación, ¿qué podemos encontrar en la experiencia y bueno, por lo menos en lo que has podido relatar y observar dentro de lo que justamente narras constantemente, David? Que esto sí es fundamental, por lo menos en lo que es la construcción y entender por lo menos un universo como Star Wars. Pues ya lo mencionaba Camilo. Creo que la encriptación, pues en Star Wars, en donde más se ve es en el hecho de los holocrones. Eso se puede evidenciar bastante en Star Wars Rebels. Hay un momento en el que el protagonista encuentra un holocron Sith y pues no tiene ni idea de cómo usarlo. Entonces ya cuando medio aprende cómo es que se usa, el holocron le da cierto conocimiento que él en un principio pues toma como por cierto, y más adelante uno se da cuenta que es que en realidad ese conocimiento estaba siendo manipulado por otra persona. Entonces, pues ahí también es como otra cosa con la que se puede jugar, que mencionaba Camilo, como la interpretación de la encriptación. Porque sí, chévere, uno puede desencriptar un mensaje, pero puede desencriptarlo mal, o sea, nada le certifica a usted que esté bien desencriptado y eso puede llevar la aventura hacia otro lado. Pero David, ahí también está el tema de la decodificación, porque yo quiero meterme con la programación de un droide, meterme con la programación de una máquina, meterme con un mensaje específico de la holored. Sí, tal cual. Pues, o sea, yo lo decía en la parte desde los holocrones, ¿no? Porque también está exactamente como lo decía Camilo, los lenguajes, porque pues esto es algo que se ve mucho en la guerra, sobre todo, es el hecho de que pues en la Segunda Guerra Mundial se enviaban mensajes pues con ciertas, que se decodificaban de ciertas maneras cuando los aliados interceptaban mensajes de los nazis y sus aliados, pues muchas veces no sabían cómo desencriptarlos. Hasta que poco a poco pues fueron aprendiendo a hacerlo, y esto fue lo que entre otras muchas cosas que no voy a mencionar, lo que hizo que los aliados fueran ganando terreno en la guerra. Eso es algo que se ve en la guerra de los clones, en The Clone Wars, en la temporada final, y es que el ejército separatista pues no se sabe cómo al principio le está dando en la madre al ejército de la República, pues porque descubren todas sus estrategias. Nadie sabe cómo, hasta que finalmente ya se dan cuenta por qué es que descubren todas sus estrategias. Y eso también, o sea, eso también es interesante por el hecho de que
pues uno no sabe al principio por qué pasan estas cosas y luego ya poco a poco se va dando cuenta, es una opción. Si no, voy a poner una opción que ya no es ni Star Wars ni de juego de rol, es en los videojuegos de Uncharted. Pues Uncharted tiene una trama bastante simple que se basa en la búsqueda del tesoro. Es que yo encuentro una pista y esta pista me lleva a otra y así sucesivamente hasta que puedo dar con el tesoro. Por ejemplo, específicamente en el tercer juego, hay un mensaje oculto en un anillo, que el mensaje oculto es, pues, en latín es Sic Parvis Magna, que significa la grandeza de los humildes. Este anillo por sí solo, pues, tiene unas coordenadas que en el primer juego lo llevan a uno al ataúd de Sir Francis Drake, que fue un explorador que supuestamente encontró el dorado en el universo del juego. Y en el tercer juego uno se da cuenta que ese anillo, mezclándolo con un sistema de decodificación, revela la ubicación de otro tesoro o de una ciudad perdida llamada Iramla de los Pilares, que queda ahorita no recuerdo exactamente dónde queda, pero que también fue buscada por el explorador. Estoy fino con los nombres hoy. Lawrence de Arabia. Entonces es interesante porque en el mismo juego dicen como no, es que Francis Drake llegó hasta cierta parte del enigma, Lawrence de Arabia llegó hasta esta otra cierta parte. ¿Qué pasa si mezclamos el conocimiento de ambos para intentar lograr lo que ellos no lograron? Entonces eso es otra cosa también que se puede hacer, como usar el conocimiento que otras personas antes de nosotros lograron obtener y mezclarlo para así lograr nuevas cosas y llegar a nuevos lugares. Sin duda alguna, un saludo allí para Quan Jin, que nos está acompañando. Muchas gracias allí, un saludo cordial y gracias por sumarse a la sintonía de este programa. Un saludo también para Gustav, un gusto tenerte por aquí de nuevo, un abrazo gigantesco y qué bueno, justamente que ustedes sigan siendo parte y se suman a toda esta exploración de conocimiento que tenemos siempre en la Posada Aralín. Aquí Camilo, te lo a preguntar, a que ya como hemos podido ir describiendo, la información llega a variar de raza en raza, pero aquí entonces, ¿cómo maneja el código, ese texto oculto? ¿Cómo llegamos a entender o a comprender este tipo de instancias y variaciones de registro de información? Ok, aquí es donde comenzamos a acotar porque varía de juego en juego. Ahora habíamos mencionado un poco por encima, sobre todo pues cuando metí la cucharada en la valiosa intervención de David, eh, que en el universo de Star Wars pues nosotros hablamos de diferentes niveles de complejidad dentro de la programación de droides, de todo lo que tiene que ver con tecnología, del propio acceso a los mensajes, incluso holográficos de la holored, o sea, de todo. Vale. Esto nos da unas características específicas raciales de las que yo no me meteré, esto lo dejo quieto para David, pero brinco a otro escenario. En un escenario, hablemos del juego Reina, en Calabozos y Dragones, pues hombre, que un elfo puede encriptar, o incluso, pues digamos es un poco arquetípico, pero por medio de la magia. Y resulta que hay información que está oculta incluso en algún lugar. Y solamente se puede saber cuando se utiliza una fórmula específica. Piense usted que básicamente pues el conjuro de acceso a Moria fue hecho por elfos. En esta alianza que existía. De hecho, pues supongo que ahora Gustavo, que está por comenzar a dirigir aventuras en la Tierra Media, pues seguramente él ahora nos comentará alguna cosita. Pero va de la mano con esto de lo que les estoy de lo que les estoy hablando. Y es el acceso que tiene el elfo A. Un enano puede ocultar mensajes usualmente en sus propias obras de albañilería. O sea, dentro de la arquitectura hay un mensaje escrito
que dependiendo desde dónde se mire, la forma en que se mire y la luz, el momento específico, es como puede salir a la luz. Estamos muy acostumbrados al pensamiento humano y en calabozos, hay que reconocerlo, usualmente se parte del estereotipo racial que es el europeo occidental, ¿vale? Está bien, y sin embargo, usted brinca un escenario tipo Karatur, que es más oriental, y usted se va a encontrar con que los rollos son más abundantes, con que incluso dentro de las obras de arte hay escritos escondidos. Usted brinca un escenario como el de Mástica, que es más mesoamericano, y usted se va a encontrar con que las tallas en piedra le dicen cosas. Usted va a este otro escenario. Bueno, está bien, podemos cambiar de juego. Usted mira la Dragonlance y en Dragonlance hay muchas cosas que fueron los dragones los que los dejaron escritos, que dice cosas. Ahora, en otros escenarios hay lugares donde son los dioses los que han dejado determinados escritos, determinadas revelaciones o determinados portentos a manera de mensaje. Incluso nomás dentro de nuestra cultura judeocristiana occidental, pues hombre, el arco iris a un judeo cristiano le dice cosas, porque según el texto sagrado es un mensaje de la deidad, es un mensaje de Dios, ¿vale? Está bien. Cuando usted lo lee con ojos egipcios, el amanecer también es un mensaje divino. Es un Ra que despierta de haber estado luchando toda la noche contra Amenofis, y esto también habla de un nivel de encriptación, de un nivel de mensaje en clave que le implica a usted no solamente el conocimiento de una lengua, sino una experiencia cultural, racial, contextual, para poderlo entender, para poderse acercar a él. Este tipo de relacionamiento, ¿cómo lo podemos encontrar en universos como los que desarrollas, David? Pues ya hablábamos de eso en sesiones pasadas, en programas pasados, es el hecho de que, pues, que existen tantos idiomas como planetas hay. Obviamente, pues existe el lenguaje común, eh, pero también existen muchos otros lenguajes que si uno no los habla, pues baila. O sea, los Wookiees hablan su propio lenguaje. En la película de Han Solo, si Han no hubiera sabido hablar Wookiee, pues Chewbacca se lo hubiera cargado y baila, hasta ahí llega y no hay episodio 4. Me gustaría poner dos ejemplos concretos, ambos tienen que ver con droides. Es el hecho de que, pues, por ejemplo, en la quinta película, en El Imperio Contraataca, C-3PO se da cuenta de que cuando intercepta una señal en el planeta de Hoth, no es un lenguaje usado por la Alianza Rebelde, sino que es un código imperial. Entonces ahí se dan cuenta que listo, es que fuimos descubiertos, tenemos que evacuar el planeta rápidamente. Y el segundo, que también tiene que ver con C-3PO, y este aparece en la trilogía de secuelas, que ustedes bien saben que yo detesto esa trilogía, pero el ejemplo sirve. Entonces, pues, llega un momento en la última película en la que encuentran un cuchillo y el cuchillo tiene un mensaje. Y C-3PO es el único que se da cuenta de que ese mensaje está escrito en una lengua muerta Sith. Y C-3PO es el único que puede leer esta lengua muerta Sith, pero por su programación no puede. Entonces ahí narrativamente ya hay un obstáculo. O sea, listo, tenemos el droide que puede leer la lengua, pero por su programación no puede hacerlo. Listo, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir y buscar a alguien que se hackee a este droide para que pueda cumplir la orden de leer el cuchillo, leer el mensaje del cuchillo, y así podamos continuar con nuestra aventura. No me pregunten qué dice el cuchillo, porque la verdad no me acuerdo en este momento y seguramente no era algo tan importante tampoco. Tarcol, bueno, para ir avanzando aquí, esta pregunta me agrada porque aquí no solo va a ser el hecho de la pregunta en sí, sino que ojalá alguno dé un ejemplo que para puntualizarlo, porque tiene que ver mucho con la creatividad, y es qué elementos conviene tener siempre presentes para hacer de la información registrada un valioso elemento narrativo, empezando por Camilo. Bueno,
Uy, ahora que lo pienso es una pregunta difícil, porque yo la iba a responder como siempre le he querido responder, pero resulta que los jugadores suelen ser creativos y suelen salir con lo que usted menos se espera. ¿Mm? Ujú. Así que, ¿yo qué le puedo decir? Usted compártales la información que usted tiene planeado compartirles y espere a ver qué pasa. Sí, yo para qué le digo mentiras, eso. ¿Mm? Preferiblemente contadito, porque como a veces solemos ser los jugadores un poco atenidos, lo que no está escrito se pierde. ¿Mm? Si usted se lo entrega con algún atrezzo creativo, es que es un mapita dibujado con una lengua tal, 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 usted le entrega un dibujito, ellos tienen un soporte y entonces se apelan al soporte y el soporte, digamos, sigue existiendo. Es muy difícil que voten un soporte que usted les entrega. Pero si usted simplemente se los cuenta, el efecto es mucho más poderoso, porque es muy poco el jugador que toma notas. Así que lo que sucede con esa información dejada al aire es muy divertido. Yo no digo que sea divertido para ellos, digo que es divertido narrativamente hablando, porque abre el abanico de posibilidades de lo que puede llegar a pasar una vez que a ellos se les ha olvidado lo que usted de verdad les quería decir. Luego, esto es otro detalle, trabaje mucho con el pacto de veracidad. Usted no agote el recurso, que no toda la información que usted como director de juego, o sea, que usted comparte como director de juego es confiable. Cuando se dan cuenta que no pueden confiar en todo lo que usted dice, usted ha perdido buena parte de la batalla. Cuando usted los pone a dudar todo el tiempo, la famosa pregunta, ¿estás seguro que quieres hacer eso? O sea, esta pregunta creo que todo jugador la ha escuchado alguna vez y es una de las preguntas que más miedo infunden. Eh, yo, yo alguna vez la he utilizado en clase y mis estudiantes reaccionan exactamente igual que mis jugadores porque tiene un efecto dramático poderoso. Pero replíquelo a un mensaje y usted se va a dar cuenta que funciona igual. Usted llega y les bota, qué sé yo, hace poco, si usted ha visto las transmisiones, hace poco, no, ya hace un ratico, eh, en uno de mis grupos, pues el personaje se había encontrado la cabeza de una vieja hag, una bruja, una bruja de cuento de hadas. Se había encontrado una cabeza que funcionaba con sangre y entonces cuando recibía Muy sangre bueno. empezaba a hablar de una manera, digamos, muy críptica porque no le hacían preguntas y no lo respondía de una forma clara, respondía lo que se le daba la gana. Ellos empezaban a tomar nota, a tratar de encontrar el significado, a jugarse religión, a jugarse cultura, a jugarse historia, a salvarle carisma a la cabeza, a lo que fuera, a ver si eso les daba más información. Y hombre, que hasta que no se deshicieron de la cabeza, yo no pude decirles que la cabeza decía lo que se le daba la gana decir. Que la cabeza no funcionaba realmente desde que se desconectó del cuerpo. Ya, listo. Pero es una información que usted no puede contar. Es como ahora compartía David de esta escena en Rebels. Sí, desde que el muchacho se encuentra el holocrón y sabe que un holocrón Sith lo va a llevar al lado oscuro porque lo que busca es corromperlo, porque la información que da no es confiable, hombre, pues es que se pierde el sentido del holocrón. Entonces, ¿para qué se lo entregaron? Y le pueden decir, esa es tecnología peligrosa. Listo, no le dijeron nada. O sea, haga lo que quiera con eso, es peligroso, pero no se sabe qué peligro represente. ¡Ay, qué maravilla! Porque si se da cuenta, le permite al muchacho totear con el lado oscuro y eso narrativamente hablando enriquece mucho al personaje y enriqueció mucho la trama. Y estoy hablando de una caricatura. Dentro del escenario de juego, estos escenarios son importantes. No se deje pescar en cuanto de lo que dices verás y cuánto no. Es lo fundamental. Y preferiblemente usted diga lo oral, no utilice mucho atrezzo por ahí. A menos que se considere master mamá, eso es otro cuento. Eso ya es otra cosa. Ahí importante es como, bueno, es cruel, pero es que ese es el picantico, ese es el que le pone el condimentico ahí al jugador, ese sí, o sea, ese es el aderecito, Charlie, el sabor. cuidado con lo que dice porque se puede luego ganar ahí problemas. Usted lo que tiene que decir es, sí, mi amor, eso es cruel y Hay continúa. que sembrar, hay que sembrar.
Ok, bueno, está bien, está bien. Llevándolo por la diplomacia, entendiendo el dato e información suministrada para mejor administración del conocimiento por mi haber y por mi bienestar, les haré caso. Si se dan cuenta el tema de la Siguiendo. veracidad, hay un ejemplo de lo que es la veracidad. Sí, hay varios, de hecho. Pero bueno, retomando justamente, en esto es fundamental también, y justamente en la esencia del rol, justamente en lo que juega el dado en sí. ¿A qué voy? Cuando tienes una información que te está llegando o un dato, pues ese dato que bien llegas a comprender y dices, ok, que puedo tener la experticia, esto, bueno, lanza el dado para ver qué tanto conocimiento puedes tener. Y puedes llegar a adquirir el mega conocimiento con ese 20 maravilloso que puedes saberlo todo de descifrar. Es que este es el mapa que te va a llevar al gran tesoro que te va a llevar, ¿sí? A sacarte este maravilloso uno que te va a decir, que te puede, por ejemplo, decir dentro de ese mapa, no, ese es el camino que te lleva hacia las vías de la muerte y ir por ese camino te desviará a peligros inminentes, por lo cual no debes tomar ese sendero. Varía, o sea, es lo sabroso y lo delicioso ahí, por ejemplo, de esos elementos narrativos y cómo juega de importante justamente el jugar con tales detalles, con estos factores de información registrada que ayudan a dar esa variedad dentro del juego. David, Bueno, ¿qué Charlie, puedes acotar? Sí. sobre eso, antes de darle la palabra a David, Uh -huh. un último ejemplo, no lo voy a desarrollar, simplemente lo comento. Y es, bueno, no, primero un comentario que me da la razón. ¿Estás Sí, seguro que es eso lo que quieres hacer? Ya aprendiste, muy bien. Eh, no, es básicamente, vea usted el caso de la esfinge. La esfinge no habla claro, la esfinge siempre habla en acertijos. O sea, y en medio de todo un poco rimados. O sea, eso lo hace aún más complejo. Entonces, habla esfinge, o sea, el mismo ejemplo, ¿no? ¿Qué camino debo tomar? Dos caminos hallarás, pero de tus pasos su destino no se sabrá, hasta que tú no decidas el primero, pero no de aquel por donde el sol se pone. Ninguno de los dos se pone el sol. O sea, ya, pero la fuerza del acertijo. Exactamente. David, ¿qué nos quieres sumar? Pues hay algo que en audiovisual se denomina creación de expectativa. Y es el hecho de que, pues, si uno analiza bien una película, todo está contado. O sea, si ustedes ven que al final de la película el personaje que parecía ser el bueno se vuelve malo, si solo se vuelve malo porque sí, la película está mal hecha. O sea, tiene que haber indicios de que esa persona se va a volver mal. O sea, no tiene que ser indicios súper obvios, sino pequeñeces. Pequeñas, o sea, que en un principio pueden parecer nimiedades. También me gustaría poner el ejemplo de, pues, relacionado a la cabeza de la jaca que mencionaba Camilo, y es el hecho de, pues, es que es muy importante anotar todo, por más pequeño que parezca, porque es que a nosotros en la aventura nos encomendaron, o sea, nosotros estábamos envenenados por una maldición nigromática, y nos dijeron, no, es que ustedes tienen que buscar tal templo y si no se mueren. Y procuren no pasar por ningún pueblo. Entonces yo anoté, procuren no pasar por ningún pueblo. Sí. Y dos aventuras después, mis compañeros van y dicen como, no, pero ¿por qué no entramos a este pueblo ¿por qué no entramos a este pueblo a reabastecernos? Y yo, no, es que recuerden que este por man nos tres dijo... pueblos. Junto a los tres pueblos decían, ¿y por qué no entramos? En los tres. Sí, sí, ¿y por qué entras? Y yo como, no, pero es que recuerden que no podemos entrar porque la maldición y la... Listo, sí, cierto, continuemos. Y al siguiente, venga, pero ¿por qué no entró a este? Pero es que, y ya cuando llegamos al final, al último pueblo, venga, ¿y por qué no entra usted que ha pasado un ratico con nosotros, pero igual no sé cómo tan maldito? Hasta que llegó el dios de la justicia, que no puede entrar a ningún pueblo, que es que no se dan cuenta. Y yo como si ven, es que les dije que no podíamos entrar a ningún pueblo, ¿por qué no me hacen caso de por Dios? Entonces, eso es como
como el ejemplo. Bueno, retomando la creación de expectativa, es el hecho de que pues uno tiene que, así la información no sea para nada relevante en ninguna aventura, o si va a ser relevante, uno tiene que crear expectativas sobre la información, o sea, no puede ser simplemente como, no, es que ustedes llegaron al pueblo y la primera persona que pasó llegó y les dijo como, no, miren, estamos malditos y necesitamos que nos ayuden con tal y tal y tal y tal. No es lo mismo a que ustedes digan, no, es que ustedes entran al pueblo, ven que el pueblo está enfermo, ven que no hay nadie en la calle, ven que tal y tal y tal, y ustedes regatean información y alguien les dice a punto de morir, estamos malditos, se supone que esta maldición puede ser de un dios tal, así que por favor busquen la cura que se encuentra en... Se muere. ¿La cura se encuentra en dónde, señor? Por favor. Allá hay cierto misticismo en esta información. Y, o sea, por lo menos en uno de los jugadores dice como, debemos encontrar esa información. O sea, así Ahí la se cura se encuentra en la encripta. esquina, debemos encontrar la información. Es una forma de encriptar también, es una Mm. encriptación narrativa. Sí, eso me recuerda no tiene que ver mucho el ejemplo, pero en Shrek 3, cuando se está muriendo el papá de Fiona, tienen que encontrar al heredero, se encuentra en... Eh. Y luego, no. Que se muere como 5 veces, ¿sí? Sí. Pero es que esa es la riqueza, o sea, yo creo que es de los elementos más importantes de uso frecuente y común en todo juego de rol. Enriquecen de una manera fabulosa no solo la historia, sino el mismo hecho de lo que termina siendo las decisiones y el horizonte que toma diferentes jugadores. O sea, este tipo de información, este tipo de instancias muchas veces definen por, por qué camino justamente termina o afianzando las convicciones propias que ya tiene este personaje o terminan totalmente afianzándolas, revolcándolas completamente, de terminar recordando allí unas historias trágicas que le pasó a cierto paladín que terminó perdiendo las convicciones allí, entonces, porque ya las referencias con este dios entre sus datos e información ya no las consideraba propias por muchas cosas que sucedió, entonces fue Todo por como la caída de un jabón. Perdió hasta las convicciones. por eso es importante conocer datos e información en esa parte para no caer en esas cosas. Es importante, bueno. Nos dice Quan Jin, en mis grupos de juego, en mis pares, siempre se anotaba todo y era una. Tenía mi hoja de PJ con páginas anexas de anotaciones. Uy, qué bonito, qué bonito es Sí, eso. eso es bonito. Las anotaciones son vida, en serio pueden salvar muchísimas sesiones de juego. Yo recuerdo, no sé cuántos, o sea, eso sí es un hábito que tengo, por ejemplo, como bardo, me acuerdo en una que no estuve y todos llamando, oiga, ¿cómo era que se llamaba tal esto y tal información? Yo no sé qué, y como esto, porque no es que la aventura pasada estuvimos preguntando y nadie nos dijo hacia dónde ir, y yo como, estuvieron toda una aventura avanzando sin saber a dónde ir, ¿es en serio? O sea, por Sí, ahora quiero... a nosotros nos pasó algo parecido, que fue que llegamos a una ciudadela escondida en el bosque y le dijeron no, o sea, nos dijeron a todos dónde vivíamos, y el único que lo anotó fue el mago, y nos dijo, listo, el mago lo sabe, entonces pues salimos de allá confiadísimos, fuimos a buscar dónde teníamos que ir, y en la siguiente sesión el mago no estaba, y nosotros como, bueno, ¿y a dónde teníamos que ir? No, pues el mago sabe, bueno, ese mismo mago que no está con nosotros, ¿cierto? Sí, ese mismo mago que no está con nosotros. Eso es fabuloso. Y eso es una riqueza, o sea, ustedes no saben el alcance que esto da para un máster, sobre todo Camilo, por eso digo que es que este tipo de detalles, este tipo de referencias, sobre todo lo que se queda de información, por lo menos alguien, por ejemplo, de la confección o de todo lo que ha sido en la experiencia de Camilo, le saca un provecho y eso, o sea, esto ha sido común en todas las mesas, o sea, esto en todas las mesas pasa, no es único, o sea, yo creo que esto Camilo puede sacar fácilmente un libro facilito, sin ningún problema, hasta con subcapítulos y demás, o sea, y se puede dar todo el gusto del caso. Sí. Sin ningún problema. Bueno, allí vamos redondeando ya un poco para ir hacia el cierre de nuestro programa y es cuánto puede enriquecer lo jugado, la gestión del conocimiento de una zona. Camilo. Ok,
recuerde usted que el grupo de juego, o incluso un solo jugador como individuo, puede cambiar la historia de una región. Lo voy a decir en términos positivos. Es que es el héroe que derrota al dragón que asolaba la zona. Hombre, Los que derrotaron el árbol maldito. los que derrotan un Gultias. Ok, o sea, van haciendo historia. Pero también los que le prenden candela a un pueblo que no saben que contiene una horda de muertos vivientes que habitan el páramo, que también ha ocurrido. Eh, Estoy hablando casi que de los mismos personajes. Han hecho cosas muy buenas, cosas muy malas, pero en últimas han hecho historia. Esta historia queda consignada de alguna manera. Cuando surge un cartelito de Se Busca, con esos personajes de juego por cosas malas que han hecho, si usted lo nota, eso pasa a quedar en los anales de la región, en mayor o menor medida. Robin Hood, hay varias versiones. Sir Walter Scott escribe una versión que me gusta más, Norman Stinnett escribe otra, hay otras versiones más de Robin Hood, la historia es más o menos la misma. Robin Hood es la mitificación de un personaje real que existió en el tiempo de Ricardo Corazón de León, que eso es más o menos el 1100, mal contado. El personaje es histórico, de una región específica de Inglaterra, que si fue este arquero maravilloso, que si fue el que se opuso al régimen, que... Mire, la historia simplemente llega a que es un personaje que decide vivir en el bosque porque no resiste la opresión que se vivía en la zona, y pues sí parece que alguna vez robó algún transeúnte para llevarle a los más damnificados, los más necesitados del pueblo. Está registrado en los anales de la época. O sea, está registrado este Robin, porque el nombre sí es Robin. Pero, ¿cómo así, Lady Marian? Lady Marian es un término campesino de la primavera. O sea, Lady Marian no existe en la historia original de Robin Hood. Es una incorporación romántica posterior porque se personifica la primavera. Es un Robin, un héroe siempre joven, que tiene su affair con la primavera. Si lo nota, se le ha elevado a una categoría de semidios. Ya, si es una historia inmortal. Creo que ya me entendió el punto. Un hecho muy bueno, un hecho muy malo, se puede mitificar. Hay un ejemplo, esto es una historia, voy a decir real, es una historia de mi mundo, de mi escenario de juego. Surge este personaje. Es un personaje con cosas muy buenas, con cosas muy malas. Por culpa de él, el mundo cambió para siempre por un acto de soberbia muy grande. Él extingue una raza entera, pero también él, gracias a un bardo, se gana el reconocimiento de el hombre dragón. Fue por el canto de un bardo que en últimas en todo el mundo pasó a ser conocido como el mito del hombre dragón, y esto le da un grado de fe que en últimas es lo que lo termina convirtiendo en Dios. Todo comienza con un hombre... Qué buen recuerdo. Sí, un hombre normal. En medio de todo, un hombre normal. Ni siquiera era el más virtuoso. Hubo otros en el grupo de juego más virtuosos que él, pero en medio de todo mucho más humildes. Este personaje era bastante soberbio, bastante engreído, bastante inflado, y cuenta con un buen bardo. Ahí sí, el clásico ejemplo de The Witcher, de darle al brujo monedas, tal cual, es exactamente lo mismo. Espero que Carlos por fin haya visto The Witcher y entienda la referencia y pueda ser como el Capitán América, entiendo esa referencia, pero ya está. A ver, aquí en cámaras, Carlos, ¿cómo nos fue con The Witcher? No, sigue siendo aún saldo pendiente y lo lamento mucho. Tengo que decirlo que me he engomado con 2 series de anime, pero entonces tengo que salir de ese pendiente tan pronto sea posible. Yo sé, aquí ante cámaras, querido público, lo está reconociendo. Primicia, noticia de última hora. Él admite que no ha visto The Witcher. ¿Pueden creerlo? Opine usted por interno mientras terminamos el programa. No me van a dar mucho palo, gracias. Y aquí nos dice el bueno de Gustav,
es bueno tener la agendita fija para el rol, que él se está refiriendo básicamente a las libretas roleras, a las super libretas roleras que usted consigue en nuestra tienda. Muy, Esos muy, son muy, muy, muy importantes bonitas. Ay, yo es que estaba dibujando en ella. Es que estoy para que la dibujando tengan allí mi en cuenta. personaje en ella. Y Muy, mientras Camilo justamente nos va mostrando y nos ha mostrado justamente cómo toda esta gestión de conocimiento enriquece de tal grado, aquí David, para que nos complementes, es cómo y cuándo expandir los depósitos disponibles de registros de información. ¿Cómo y cuándo? No, pues tenemos que partir de la base de que pues, ya tiene que haber, si hay conocimiento, tiene que haber como cierta cantidad, ¿sí? ¿Y cuándo expandirlo? Pues bien lo decía Camilo, que las acciones de los jugadores pues pueden influir mucho en el mundo en el mundo de rol. Y es básicamente pues cuando, o sea, como yo lo veo, cuando uno ve que es importante. O sea, bien lo decía Camilo, el canto de este bardo que hizo que un hombre se volviera inmortal. Eso pasa mucho en la historia, pasa en la vida real, pasa en las películas. pasa en Y TNT. ese pasa en TNT. Excelente, me alegra que entiendan las referencias. Entonces es algo que, o sea, no, es algo que no hay que forzar. Lo decía también en el programa sobre los mapas. Es algo que no se debe forzar. O sea, no hay como que comerse la cabeza llenando y llenando y llenando y llenando y llenando y llenando información y conocimiento, sino que o sea, hay que irlo adaptando conforme las necesidades, poquito a poco. Porque si no, o sea, si uno lo hace de manera apresurada, puede que o existan contradicciones o que la información en el afán de quedar muy completa realmente quede incompleta. Entonces hay que hacerlo como de manera medida, o sea, porcionada, así como uno le entrega a los jugadores la información porcionada, pues de la misma forma tiene que crear, como expandir esta información de manera porcionada, obviamente no en los mismos niveles, porque pues igual también si uno lo expande así como todo de golpe, pues uno se termina volviendo loco, ¿no? Justo al principio del programa hablaban que pues no es lo mismo empezar con un personaje de nivel 1 que empezar con un personaje de nivel 15, por el hecho de que pues, no sé, si uno empieza con, por ejemplo, digamos que un jugador no empieza con un personaje de nivel 15, o sea, tiene tantas cosas el personaje de nivel 15 que se va a volver loco, o sea, de lo mucho que hay, muchas cosas se le van a olvidar porque no sabe qué es lo que tiene el personaje, que no es lo mismo que empezar con un jugador, con un personaje de nivel 1 en el que, listo, tengo solo 3 cositas, pero ya poco a poco pues me voy adaptando y voy conociendo. Pasa lo mismo cuando uno amplía la información en su juego de rol. Es que yo tengo 5 razas. Listo, entonces pues luego más adelante meto 6, pues ya estas 6 ya han aparecido mucho en las sesiones y ya seguro mis jugadores están aburridos, yo estoy aburrido, entonces pues meto 7, meto 8. Y así hasta que uno ya tenga 30 razas, pero uno se conoce las 30 razas al derecho y al revés. O sea, esos complementos son fundamentales para llegar a entender y complementar el equilibrio en este suministro de información. El que sea mucho no significa que sea lo mejor, el que sea poco muchas veces no significa que sea lo más malo. De hecho, hemos visto que con informaciones cortas pero concretas se permite desarrollar aventuras, cuestionamientos, desarrollo de personajes que brindan un enriquecimiento realmente notable. No sé, Camilo, ¿qué quieras complementar al respecto? Mm, que todo conocimiento parte de una necesidad. O sea, esta frase que es muy manida, que la hemos escuchado bastante, nos dice mucho. Usted como director de juego, ¿cuándo incluye determinada información? Hombre, cuando el jugador que está construyendo su personaje, incluso entre juegos, le da elementos importantes que enriquecen su campaña. ¿Mm? O sea, voy a utilizar un ejemplo. Hace muchísimo tiempo tuve un
jugador estaba arrancando y el tipo por ese momento se había visto Slayers, ¿cómo fue que lo llamaron aquí? Los justicieros. Los justicieros. Y, y pues el tipo se enamoró de Gaudi Gabriel y quería la espada de la luz y quería... Pues vale, qué interesante, qué interesante. Básicamente él dijo, hay una espada de la luz y una espada de la luz. Yo por ese momento estaba incluyendo varias cositas de la leyenda de Zelda. Entonces no encontró la espada de la luz, encontró la espada maestra, que fue la que yo incorporé. Al tipo no le gustó, él seguía insistiendo que quería la espada de la luz. Finalmente la espada de la luz nunca apareció, ese personaje murió y los 3 siguientes también murieron. La espada de la luz nunca apareció, pero abrió la puerta a armas mágicas que en ese momento no habían entrado en la historia. Ya te respondo. Aquí hay una pregunta por sí. interno que ya la respondo. Sí, Andrés Becerra, para que estén pendientes y ya la responderemos por interno. Sí, yo ahora te escribo por interno, pero a lo que voy es... no, de hecho puedo responder esta pregunta en público porque tenemos margen para ello. Pero no, a lo que iba es... no solamente es un objeto. En la leyenda del Avatarang llega el momento en que ellos se encuentran la legendaria biblioteca. Ahora se me olvida el nombre. Pero es una biblioteca que está sepultada en el desierto, que está custodiada por un espíritu de la sabiduría espectacular, que es un búho gigante. Ese es un episodio espectacular porque el búho ha utilizado zorros para recorrer todo el mundo para aumentar la biblioteca. Una locura, y es una biblioteca milenaria, la biblioteca más grande del mundo. Realmente fabuloso. Tengo que reconocerlo, me inspiró Axia. Axia es la biblioteca oculta más grande de mi escenario de juego, aparte de la mítica de los Ineriles, sí, de los Tamusines de Celestia, que es historia de mi escenario de juego, que es otra historia. Pero a lo que voy es, ¿para qué? Sí, bueno, pues en realidad no se destruye, se sepulta, que es diferente, pero que Andrés dice aquí que se destruye toda la biblioteca. Pero a lo que voy es, esta biblioteca no habría tenido razón de ser si este grupo aventurero no tiene algo que investigar en la biblioteca. Están buscando información sobre la Nación de Fuego, están buscando fechas específicas de la Nación de Fuego, están buscando la historia de lo que ocurrió hace 100 años cuando la Nación de Fuego se decide invadir. Vale, hay una necesidad y en ese momento la biblioteca tiene todo el sentido del caso. Piense usted en un Star Wars, es que no tiene ningún sentido que Obi-Wan le diga a Luke que vaya a Dagobah a estudiar con Yoda si Luke no tiene ninguna necesidad de convertirse en un Jedi. Si Luke sigue convencido que su destino en la vida es ser un piloto, pues hombre, es que le puede llegar la voz, se la puede hacer con títeres, Obi-Wan espíritu, y sin embargo Luke no va a hacer caso. O sea, llegó en el momento específico para que tuviera sentido el ir en busca del entrenamiento con el maestro Yoda. Es decir, ve a buscar el conocimiento específico que solamente encuentras en ese pantano. Mire qué importante. Para los que están viendo el Mandaloriano, pues 3/4 de lo mismo. El personaje está buscando a quien entregarle el expósito y no aparecen detalles específicos hasta que él no busca. O sea, habría perdido todo su peso si el Mandaloriano, perdóneme el spoiler, pero si el Mandaloriano apenas tiene el expósito y dice, claro, tengo que ir a tal sitio y entregárselo a fulano de tal. ¿Qué sentido tiene entonces la historia? Si el tipo no tiene que hacer una búsqueda, no tiene ningún sentido. Último spoiler. En Princesa Mononoke, si Ashitaka no se gana la maldición, el tipo en ningún momento va a la ciudad del acero, porque no tiene ninguna necesidad de respuestas. Y no conoce al espíritu del venado, ni nada por el estilo. Ya está. Aquí con esto, fundamental para todas las personas que se sumergen, que disfrutan de todo ese entorno de rol, miren, evidencien
y enriquezcan todo esto que nos brinda el registro de conocimiento, el registro de información. Miren lo importante y lo fundamental que esto resulta dentro de los escenarios de juego de rol. Ojo, porque hemos visto uno donde hicimos un especial donde hablamos de puertas para afuera, de lo que es esa disciplina por fuera del máster, de llevar sus anotaciones y demás, pero aquí lo hemos hablado a nivel interno, a nivel del roleo específicamente. Y miren todo ese macro universo que pueden construir a partir de un simple detalle, del más mínimo detalle que viene a partir de un dato, como bien ya nos desglosó al principio Camilo. Así que disfrútenlo, enriquezcanlo y sumérjanse en todo este universo tan fascinante que es justamente el registro de información y conocimiento para desglosar y disfrutar sus mundos de rol. Así que bueno, vamos cerrando gradualmente las puertas de la Posada Aralín por el día de hoy. No sin antes agradecerles a ustedes, ya estamos a 2 programas de cerrar nuestra temporada. Dentro de 8 días vamos a tener un programazo también con un tema que aquí nos vamos a dar gusto con referencias a vidas existentes en diferentes juegos, pero es que o sea, es un temazo que tiene que ver con monstruos y PNJs, con los antagonistas. Aquí nos vamos a dar gusto también con recordar anécdotas, muy seguramente, pero de ello justamente estén pendientes allí dentro de 8 días para disfrutarlo, y dentro de 15, el 16 de diciembre, iniciando Aguinaldo, tendremos nuestro programa final cerrando con conclusiones. Allí obviamente tendremos varias sorpresitas para que usted no se desconecte allí. Y bueno, antes que nada, Camilo, yo que siempre sagrado, las conclusiones debidas de nuestro máster. Hoy me permito entregar la batuta a mi joven Padawan. Entonces, David, en tus manos este programa que ya pasó y la semana que llega. Bien, excelente. No, pues antes que nada, quiero dejar claro que espero muy ansiosamente el siguiente programa, porque como le comentaba a Camilo antes de que empezara este programa, es el hecho de que yo adoro lo que tiene que ver con antagonistas y villanos, porque muchas veces un buen villano se roba la atención y es lo que más recuerda a la gente. Y ya conclusiones de este programa. Pues este fue un programa bastante interesante sobre conocimiento, bien como dijo Carlos, conocimiento puertas adentro, no como lo de tomar notas para llevar la continuidad de la sesión, sino qué tiene el mundo de juego por ofrecer a los jugadores de la mano del director de juego. Cómo este conocimiento puede influir de tal manera que los jugadores vayan hacia una dirección u otra, y cómo no es lo mismo ir del punto A al punto B ignorando una información que ir del punto A al punto B sabiendo toda la información que uno necesitaría. Cómo no es lo mismo saber toda la información de antemano que ir porcionándola, y cómo esto puede darle las diferentes tonalidades a las aventuras. Cómo ir racionalizando la información, ir porcionándola, puede llegar a hacer que la aventura se demore más, pero que sea más interesante para los personajes. Esta manera en la que el conocimiento, una parte que también es muy importante en la vida real, puede llevar tanto a la destrucción de una raza completa como a la creación de nuevos paradigmas y nuevos como nuevos cultos, como bien lo mencionábamos con este dios un poco prepotente, el hombre dragón, de la mano de un bardo. Y como esos pequeños detalles que pueden ser insignificantes pueden llegar a ser más importantes aún en el futuro de lo que los mismos personajes pueden imaginar. Así que muchísimas gracias al público que nos vio en esta noche de hoy. Muchísimas gracias, Camilo, muchísimas gracias, Carlos, por vuestra compañía. Y a esperar el siguiente programa con muchas ganas. Así es, mil gracias, David, por esa notable y bonita reflexión de despedida. A todos recordarles los viernes y sábados nuestras mesas de juego, como siempre allí, para que disfruten. Justamente allí de ello, Andrés, ya en un momento Camilo te podrá responder y sacar las dudas. De hecho, aprovecha. Deja respondo de una vez, Andrés. Muy buena tu pregunta.
En este momento nosotros estamos jugando Truthbank, estamos jugando Star Wars Saga Edition, estamos por arrancar Aventuras en la Tierra Media, que es un juego que de hecho, aunque tiene variaciones, se soporta en el sistema de quinta de Dungeons. Y tenemos 2 grupos de Calabozos y Dragones. Si estás interesado en alguno de estos, ahí sí, escríbenos por interno a Manualidades Casanago y a quien esté interesado, básicamente para revisar cupitos, revisar opciones, porque tenemos varios grupos con sillas disponibles. Entonces, pues si estás interesado, insisto, bienvenido seas y lo conversamos. Lo importante es que tengas claro que quieres jugar. Exactamente, esto para Andrés y todas las personas que nos escuchan, incluso también allí desde todas las latitudes a través de nuestro podcast. Anímense, escríbanos y súmense a esta gran aventura que les ofrecemos a través de Manualidades Casanago para disfrutar de esto que es el maravilloso mundo de rol. A todos, mil gracias por estar aquí presentes en la Posada Aralín. Un saludo a Diego Mejía, que por allí, muchas gracias. Allí Andrés, exactamente, para que nos escribas por interno, efectivamente. Entonces, Casanago. Exactamente, es Casanago para que nos escribas. Entonces, a todos, mucho juicio. Disfruten el diciembre lo mejor posible, con toda la discreción. Ya por ahí hay vacunas y que sean pacientes, ya falta poco, por lo menos para retomar la nueva normalidad, porque normalidad como antes, olvídenlo, hay que acoplarnos, eso es nuestro entorno, nuestro nuevo mundo, pero esto sin dejar de disfrutar del buen rol. Así que mucho juicio para todos ustedes, pásenla muy bien, nos encontramos en 8 días y hasta una nueva ocasión. Chao, chao.